En el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 35 al 38, encontramos la siguiente lectura. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es una porción corta en la Escritura, particularmente en el Evangelio de Mateo, pero que tiene una gran significancia. Yo le ruego a Dios que pueda abrir nuestros oídos, que nuestros corazones están tan dispuestos para recibir lo que Él quiere enseñar, para que nosotros estemos atentos a su voz y para que al estar atentos a su voz podamos percibir claramente qué es lo que Él está pidiendo de nosotros como sus hijos. Y que nosotros tengamos la determinación de no solamente escuchar lo que Dios habla, sino actuar en base a lo que Dios habla. Mi corazón está dispuesto para escuchar a Dios y para hacer todo lo que Él me pida hacer. Siempre es enorme gusto para mí compartir con ustedes este tiempo. Donde usted se encuentre, le pido al Señor una bendición muy especial, muy particular para cada uno, para cada una de las necesidades que puedan tener, para sus familias, y que en todo, no importa en qué condición difícil podamos estar o usted pueda estar, le pido al Señor que usted tenga esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que nunca olvide que las promesas de Dios son reales, todas son verdad para nosotros que podemos esperar en Él. Así que celebramos este momento, para mí es una celebración, es un gusto enorme dirigirme a personas tan especiales como ustedes. El Señor les bendiga donde ustedes estén, el Señor haga prosperar toda obra de sus manos y le ruego al Señor que nosotros como iglesia nos levantemos. Hemos dicho anteriormente que necesitamos ser testigos de la obra de Jesús y vamos a continuar hablando sobre eso. Las necesidades que hay afuera deben de ser las cargas nuestras. Las necesidades que están afuera son las cosas que Dios quiere que nosotros tengamos el privilegio de poder ser instrumentos para atender. Así que, queridos, disfrutemos este tiempo juntos y dejemos que esta reflexión nos ayude a nosotros a crecer un poco más, a aprender lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Cuando yo leo esta porción, este párrafo en la Biblia, veo cómo el Señor era incansable de correr por todos lados, llevando el mensaje a los necesitados. Nosotros anteriormente hemos hablado de nuestra necesidad de levantarnos, de ser testigos, que pudiéramos tener una carga en el corazón por tanta gente que se está perdiendo. Gente buena, gente mala, gente con buenos corazones, buenos sentimientos, pero también hay gente que no tiene tan buenos sentimientos, pero igual, para todos, tener la carga en nuestro corazón de ver cómo nosotros podemos ser propicios para que Dios nos use y atender la necesidad en el corazón de mucha gente. En esta porción de la Biblia se nos habla de Jesús recorriendo todas las ciudades y aldeas y enseñando en las sinagogas también, donde había gente que conocía de Dios, y predicando las buenas noticias. Y a la par de predicar las buenas noticias, sanando a los enfermos y quitando las dolencias del pueblo. Las necesidades no eran pocas, eran muchas.
entiendo la carga del Señor y me quedo muy corto, seguramente. Pero cuando Él ve las multitudes, parece que es algo que no tiene fin. Los problemas son tantos, en tanta gente. Parece que no tiene fin aquello. Es una gran carga la que hay en su corazón. Y la respuesta a la necesidad es que Él tiene compasión por los demás. Un amor profundo por los necesitados. Los necesitados de salvación, los necesitados de salud, los necesitados de esperanza. Piense usted cuánta gente hay hoy así, en esa condición. Y no me refiero solamente a personas que no conocen a Jesús, sino también muchos creyentes necesitados. Al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas. Y Él los miraba como desamparados, como ovejas que estaban dispersas, sin tener seguridad, protección, ayuda. Ovejas que no podían o que no tenían pastor que cuidara de ellas. Pienso en la carga de Jesús y pienso que esa carga fue tan grande que me alcanzó a mí, porque yo era una de esas ovejas que no tenía pastor. Yo era una de esas ovejas enfermas. Yo era una de esas ovejas adoloridas, solitarias, una oveja sin esperanza, alguien que estaba por ahí muy necesitado y sin respuestas para mi necesidad. Con este cuadro, Jesús se dirige a sus discípulos. Yo solo quiero que nosotros entendamos todo el cuadro. La multitud de gente, la necesidad de salvación de mucha gente. Y que al ver esa carga podamos ponerla nosotros aquí. Al ver esa necesidad podamos poner esa carga en nuestro corazón para que nos involucremos nosotros en ser una respuesta a estas muchas necesidades que hay en el mundo. Cuando Él ve eso, Jesús mira las multitudes y Él está cargado por la condición de esta gente. Él le dice a sus discípulos, como leímos anteriormente, a la verdad, como quien dice, lo cierto, lo que es cierto, lo que no hay ninguna duda es, la mies es mucha. Hay mucha gente, hay mucho por hacer, hay mucho por alcanzar. Pero el problema es que los obreros son pocos. Hay tanta necesidad y hay tanta poca persona trabajando en atender esa necesidad. Y Él le dice a sus discípulos, rogad, orad, clamad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cuando uno piensa en las necesidades que hay hoy, uno se pregunta lo mismo, ¿cuántos obreros hay para atender esta necesidad? Mucha mies, pocos obreros. Y preocupa eso. Lo digo porque hoy vivimos en medio de una sociedad que la gente está pensando solo en sí mismos. ¿Quién hace esto por mí? ¿Quién me resuelve este problema? ¿Quién me ayuda con esta necesidad? ¿Cómo alguien puede dirigirse a mí para levantarme, sostenerme? Y mucha gente está pensando en sí mismo. Pero pienso yo que el corazón de Jesús es que nosotros nos dediquemos a pensar en otros. No esperar qué piensan los demás de mí o cómo pueden los demás hacer algo por mí. Nosotros, lo hemos dicho anteriormente, como iglesia del Señor, somos los que tenemos respuesta para el mundo. Somos los que tenemos que permitir al Espíritu Santo que abra nuestros ojos para que podamos darnos cuenta de la gran necesidad que hay. Y esa necesidad que hay se llama Jesús.
Hemos dicho anteriormente, nadie más que la iglesia del Señor puede suplir esa necesidad o ser canales, instrumentos que Dios quiera usar para que esta necesidad llamada Jesús en el corazón de los hombres pues pueda ser una realidad en estas multitudes que están solas, desamparadas, dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Yo lo que veo aquí es muchas necesidades sin resolver. ¿Quién va a hacer algo por eso? Por eso Jesús insiste. Es mucho lo que hay que hacer. Muchedumbre de gentes. La mía es grande. Necesitan conversión, necesitan atención, necesitan ánimo, fuerza, esperanza. ¿Quién se los va a dar a ellos? Pienso yo en el versículo 45 del capítulo 10 de Marcos, ¿qué es lo que había en el corazón de Jesús? Y eso me llama la atención a mí para poder imitar este corazón de Jesús. Y voy a leer desde antes en el versículo 42, capítulo 10 del Evangelio de Marcos. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Y lo dice por una sola razón. Por esto, porque el Hijo del Hombre, hablando de él mismo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Antes de esta lectura, antes de este último párrafo, estaban discutiendo quién se iba a sentar a la derecha o a la izquierda del Señor. Y los otros discípulos, al escuchar eso, se molestaban. Estaban pensando seguramente en quién iba a ser el más grande, quién iba a ser el más importante del grupo una vez que Jesús no estuviera. Y Jesús les enseña una gran lección. Les está diciendo: el que quiera ser el primero debe ser siervo de todos los demás. Jesús sabía que en el corazón de los discípulos había muchos pensamientos hacia ellos mismos, hacia la atención de ellos mismos, lo que ellos podían alcanzar, y estaba dándoles una lección, diciéndoles: yo no vine aquí para ser servido, yo vine aquí para servir y para dar mi vida en rescate por muchos, como queriendo decirnos a nosotros que aprendamos lo mismo, que dejemos de pensar en nosotros y pensemos en las multitudes, en la gente necesitada, la gente que se está muriendo sin Jesús, la gente que está viviendo sin esperanza y que necesitan oír un mensaje diferente, un mensaje de salvación. En Marcos capítulo 6, una referencia interesante de varias cosas que están pasando, y la actitud de Jesús de tener misericordia, compasión por las necesidades de otros. Leo el versículo 34 al 42. Y salió Jesús y vio una gran multitud. Nuevamente la palabra gran multitud. Y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Un pasaje muy similar al que habíamos mencionado anteriormente. Mucha gente necesitada,
mucha gente con necesidad de compasión. Y Él comenzó a enseñarles a ellos, porque eran como ovejas solas, sin dirección, sin ayuda, sin consejo, sin consuelo, ovejas que no tenían pastor. Cuando en el primer párrafo que leía yo hablaba que la mies es mucha y que Él estaba cargado por tantas necesidades y estaba diciéndole a los discípulos que oráramos para que Dios enviara muchos obreros. Hay tanta necesidad y los obreros parece que todavía siguen siendo no muchos. Porque mucha gente está pensando en sí mismos. No está dándole lugar a la compasión que Jesús tenía y poder ver por los demás. Y aquí en esta lectura vamos a leer varias cosas. En el versículo 35, capítulo 6 de Marcos, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo Él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron. Yo no quiero hablar tanto de la multiplicación de los panes y de los peces, sino de la compasión por una necesidad que hay. La gente tiene hambre. Y no estoy hablando de comida material. La gente tiene hambre de una vida diferente. Yo sé que mucha gente está anhelando vivir de una manera diferente, vivir soltando cargas, ataduras, temores, inseguridades, presiones, angustias que están viviendo. La necesidad es mucha. Y no se trata solamente de decir vayan a buscar ayuda donde puedan encontrarla, vayan a ver si alguien dijo, pues no, lo que tenemos aquí puede ser que no sea suficiente. Hay mucha gente. Si hubiera algo aquí entre nosotros, ¿cómo vamos a alimentar a tantos? Siempre uno está pensando en lo que uno no puede y en vez de pensar en lo que Dios sí puede y lo que Él quisiera que nosotros hiciéramos. Lo que veo aquí son por lo menos 3 cosas importantes en medio de otras más. Muchas necesidades sin resolver. Hambre de las multitudes. La gente hoy está viviendo en muchas necesidades sin resolver. Quizás sus rostros no denotan la necesidad que hay, pero en sus tiempos a soledad mucha gente está llorando, está gimiendo, está desesperada. Está pensando cómo resolver los múltiples problemas que encuentran a diario en sus vidas. Tal vez tú eres una de esas personas también, que nadie por fuera nota la gran necesidad que puede ver por dentro de tu corazón. Así era yo también. Todo parecía muy bien en mi vida, pero en mi corazón, en mi interior, había un llanto. Había una desesperación, había una angustia, había una gran necesidad. Y alguien tuvo que ver esa necesidad y buscar en Dios la oportunidad para poder saciar esa necesidad. Hermanos, la necesidad es mucho, es muy grande.
la gran cantidad de personas que hay. Algunos ya conocen al Señor, otros están muy cerca quizás de conocerle y otros tal vez estén muy lejos. La necesidad es mucho, es muy grande. Nosotros somos los obreros, pero dentro de todos los obreros que hay, realmente ¿cuántos obreros están haciendo su trabajo? Tenemos una gran responsabilidad. Y la responsabilidad es como Jesús le dijo a los discípulos: ustedes atiéndanlos, dadles vosotros de comer. ¿A quién vamos a esperar para que atienda a estas multitudes? Sino nosotros, los que hemos conocido a Jesús, los que hemos recibido de gracia. Y por cuanto hemos recibido de gracia, entendemos que también de gracia debemos de dar. Jesús les dice: abran sus ojos, les está enseñando a ellos. Miren la gran multitud, la noche, el día está avanzado, la hora está avanzada. Es un lugar desierto aquí. No hay comida. Ustedes denles de comer. Jesús tenía compasión de ellos. Queridos, nosotros tenemos un privilegio muy grande de anunciar a Jesús, de decirle a la gente: la respuesta es Cristo. La respuesta a su ansiedad es Cristo. La respuesta a su enfermedad es Cristo. La respuesta a sus preocupaciones, a sus temores, es Cristo. El Señor quiere que nosotros seamos los obreros que nos levantamos para atender, para que les demos nosotros de comer a los demás. Yo puedo encontrar aquí gente con preocupaciones hasta rebalsar en sus vidas. Inseguridades. Yo no sé, no puedo describir cuánto vio Jesús, que su corazón estaba tan cargado y tenía tanta compasión de ellos, que comenzó a enseñarles. Y también decir a los discípulos: levántense ustedes, denles ustedes de comer, atiéndanlos. Es a nosotros a quienes nos corresponde atender tanta necesidad que hay. Dadles vosotros de comer. Esto me recuerda de un versículo en Lucas, en el capítulo 19. En el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 41 y versículo 42. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Jesús iba en su entrada triunfal a Jerusalén, la famosa ciudad de Jerusalén. Y pues la gente estaba contenta de que Jesús llegaba. Y unos gritaban: bendito el que viene, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Había una gran celebración. Pero leo la lectura, el versículo 41 al 42, y dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Por qué lloraría Jesús por Jerusalén? Sobre todo en un momento donde todos están diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor. Por lo mismo que tenía una gran compasión por las necesidades, porque miraba a multitudes como ovejas sin pastor. El versículo 42 dice: diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. El llanto de Jesús tenía que ver con una ciudad que no podía encontrar en él la respuesta que ellos andaban buscando. La necesidad de mucha gente que andan buscando respuesta debe de provocar un llanto en nosotros, un dolor en el corazón, porque la necesidad
que ellos tienen, nosotros somos los llamados a compartirla, a poder ofrecerles a ellos esperanza, salidas para sus dificultades. Lo digo por mí. Cuando estaba muy joven y sin conocer a Jesús, que tenía pensamientos muy oscuros sobre mi propia vida, contra mí mismo. Nadie se daba cuenta, nadie sabía que durante las horas de la noche, en la soledad de mi habitación, yo lloraba. Y me sentía como en un callejón sin salida, encerrado. Me sentía como que no había respuesta para las muchas angustias que tenía en mi corazón. Me sentía como que ¿a quién le va a importar hacer algo para mi necesidad? Y quería morirme. Quería acabar con todo. No tenía esperanza. Cuando estoy hablando de la compasión de Jesús, tiene que ver con eso. Y cuando Jesús le está diciendo a los discípulos que oren para que se levanten muchos obreros, tiene que ver con eso. Porque hay muchos que han conocido a Jesús, pero que no se pueden levantar como obreros para anunciar por compasión a otros. ¿Cómo podrían resolver ellos ese llanto que en la noche o en el momento de angustia ellos sienten y que piensan que no hay manera de resolver? Mucha gente está sola, mucha gente está cansada, mucha gente está llena de cargas y no saben cómo llevar esas cargas. El Señor nos invita a nosotros y una experiencia personal de poder entregar mis cargas delante de Él y descargarlas, o sea, descansar. Para mí fue una experiencia hermosa. Justamente hace unos minutos atrás compartía con alguien de eso. Mientras nadie se daba cuenta de mi necesidad, Jesús sabía mi necesidad y Él extendió su mano porque Él tuvo compasión de mí. Él tiene compasión por un mundo que está perdido y Él quiere que nosotros, los obreros, nos identifiquemos con la compasión suya y que carguemos nuestro corazón de compasión y que miremos a mucha gente que aunque en sus rostros aparece toda la normalidad, dentro de sus corazones a saber cuántas angustias están viviendo y que nosotros seamos esos instrumentos que Dios quiere usar para traer descanso. Sí, hay mucha hambre en el corazón de la gente y no saben cómo saciarlo. Hay mucha soledad. Hay gente que puede estar rodeada de personas y se sienten las personas más solitarias del mundo sin saber qué hacer. Sí, hay mucho desierto en el corazón de personas. Nadie quiere hablar de sus desiertos. Nadie quiere hablar de sus problemas. Porque mucha gente piensa, si yo hablo de mis problemas, se van a reír de mí, se van a burlar de mí o a saber qué van a pensar de mí. Sí, hay mucho sequedal, hay mucho desierto. Y Dios quiere convertir esos desiertos en un huerto y traer alegría al corazón. Hay mucha gente que por fuera sonríen y por dentro están llorando. ¿Quiénes vamos a ser aquellos que tenemos compasión de ellos y venimos y les decimos que en Jesús hay completa esperanza? Que en Jesús hay seguridad, que Él puede traer nuestro lamento, nuestra tristeza y convertirlo en gozo. Sí, eso pasó conmigo, eso ha pasado con miles de personas y con todos nosotros que ha pasado. Nos corresponde a nosotros ser esos obreros que pueden acercarse a otros por compasión de ellos y decirles, nosotros también vivimos llorando. Y encontramos en Jesús respuesta y que podamos nosotros mismos ofrecer esa respuesta a ellos. Isaías capítulo 51, versículo 3, un pasaje que leo
Y dice, ciertamente, hablando de las palabras de consuelo de Dios para su pueblo, ciertamente consolará Jehová a Sión. Dios quiere consolar a su pueblo. Dios quiere consolar a mucha gente que está enlutada, que está angustiada. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Todo lo que Dios quiere hacer en un lugar desértico, todo lo que Dios quiere hacer en un corazón que está marchito. Dios sabe nuestra condición y Él quiere usarnos a nosotros. Dios sabe la condición del mundo, la condición de muchas personas, y quiere usarnos a nosotros para convertir aquellos lugares solos, aquellos lugares desérticos, aquellos corazones que están apagados, convertirlos en un paraíso. La soledad, convertirla en un huerto. Y que haya, en vez de tristeza, en lugar de tristeza, angustia, que haya alegría y gozo. Dios puede hacer todo eso. Y quiere hacer todo eso. Alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Yo jamás pensé, antes de conocer a Cristo, pensé que alguna vez podía encontrar la felicidad. Y qué lindo encontrar el gozo de Dios en mi vida y la felicidad de tenerlo a Él. Que eso no significa que no voy a tener problemas, pero que sí significa que aunque tenga problemas, Él es más grande que mis problemas. Y aunque parecen problemas que no tienen solución, para Él no hay ninguna cosa imposible ni difícil. Descansar en eso. Sí, Dios vio la necesidad de hambre que había en mí. Él vio mi necesidad porque estaba solitario, abandonado y sintiéndome que la vida se acababa y que no tenía propósito. Y también en el pasaje que leíamos decía que la noche, el día ya estaba avanzado. La proximidad de la noche es la urgencia que nosotros tenemos de compartir el mensaje. Cuando se habla de la noche, estamos hablando de quizás el fin. Yo no sé cuánto tiempo nosotros tengamos, pero tenemos una urgencia de ser esos obreros que se levantan a compartir el mensaje del Señor. Leo en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 1 hasta el versículo 11. Repito, el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 1 hasta el versículo 11. La Escritura lee de la siguiente manera: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, siempre él pendiente de la necesidad de otros. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras el día dura, necesitamos hacer las obras del Padre. Hermanos, estamos de día. Atendamos las obras de Dios a favor de otros antes de que la noche llegue, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron:
¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Hermanos, estamos en tiempo de ver por necesidad en el corazón de los demás. Nosotros tenemos un mensaje que hemos recibido, un mensaje, nuestros ojos fueron abiertos también. ¿Quiénes van a ser los obreros que van a hacer saber este mensaje de esperanza a otros? No son otros, sino nosotros mismos. Yo quiero y le he pedido al Señor que llene nuestro corazón de tal compasión, que nuestros ojos sean abiertos para que podamos ver la real necesidad, las multitudes necesitadas y urgente, la necesidad urgente de conocer a Jesús, para que la desesperación en sus corazones se vaya, para que la ceguera espiritual en sus vidas desaparezca, para que la enfermedad en sus mentes, en sus corazones, también sea sanada. Los obreros somos nosotros, y somos los llamados a hacer algo. Por eso Jesús les decía a sus discípulos: denles ustedes de comer. El día, cuando se habla de día, aquí podemos considerar eso como el tiempo de la vida del hombre sobre la tierra. Mientras tengamos día, hagamos algo. Y la noche uno puede considerar como una eternidad sin fin, en la gloria o en las tinieblas eternas, dependiendo de lo que decidió cada uno. Por eso es importante que nosotros no dejemos de hablar lo que el Señor nos invita a nosotros a hablar. Tenemos una gran responsabilidad y a la vez un gran privilegio. Y ese privilegio no podemos dejar que quede callado en nuestro corazón. Yo quiero recordar al principio, cuando Jesús ve las multitudes, Él dice: rueguen, rueguen para que hayan otros obreros que se levanten. La mies es mucha. Alguien tiene que hacer algo. Son tantas necesidades y pocos trabajadores. Y eso da pesar, porque hay mucha gente que ha conocido a Cristo. Y da tristeza porque tan pocos trabajadores hay. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. El Señor le está recomendando a su pueblo que se paren por el camino, que pregunten cuáles son las sendas antiguas, cuál es el camino correcto por caminar. El camino correcto por caminar no es pensar en mí, porque así como Jesús dijo, Él no vino para ser servido, vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces no se trata de mí, se trata de que nosotros nos levantemos como sus obreros para hacer lo que está en el corazón de Jesús. Volver a las sendas antiguas, donde el interés no estaba dirigido a nosotros. El interés estaba dirigido en honrar a Dios, en exaltar su nombre y en poder cumplir su palabra. Yo quiero ser partícipe de eso. Hay grandes problemas que resolver. Lo triste es que hay pocos obreros trabajando en que esos problemas se resuelvan. Fácilmente uno puede encontrar mucha gente que está en la iglesia, pero están despreocupados de los demás y despreocupados de los intereses de Dios. Los intereses de Dios es salvar a una humanidad perdida. Por eso ofreció Jesús. Y por eso Jesús está diciendo: oren, pidan que hayan otros obreros, porque la multitud y la necesidad es grande, la multitud es grandísima y hay pocos obreros. Porque hay mucha gente que quizás ha tomado una posición cómoda y quizás ambiciosos
por lo propio y no por lo que es de Dios. Quizás preocupados por lo que quieren y no por lo que los demás necesitan. No identificando correctamente cuál es el plan de Dios para nosotros. Y tengo que referirme también a lo que aquellos decían, que en el reino tuyo uno se siente a la derecha, otro a la izquierda. De ahí comenzó aquella conversación donde el Señor les dijo, es que el que quiera ser el mayor tendrá que ser el servidor de los demás. Es importante recapacitar en esto, porque Dios nos ha asignado un gran privilegio en nuestras vidas y no podemos dejarlo de lado. Miren, los discípulos eran faltos de responsabilidad mientras Jesús está cargado y tiene compasión por las multitudes. Los discípulos se acercan a decirle, despídenlos, mándalos a su casa cada uno de ellos para que vayan a comprar pan. Y también eran faltos de visión. ¿Cómo? ¿De dónde vamos a sacar para darle de comer a tanta gente? Y Jesús les dijo a ellos, ustedes denles de comer. Varias cosas puedo ver yo en ellos, los discípulos que estaban siendo formados, despreocupados de los demás y despreocupados de los intereses de Dios. Estaban pensando en ellos, no estaban pensando en lo que Jesús pensaba. Y Jesús tenía una gran carga por la gente. Eran faltos de responsabilidad, eran faltos de visión, eran faltos de fe. Porque en algún momento ellos dijeron, con 5 panes y 2 peces, eso, ¿cómo va a ser suficiente para tanta gente? También olvidaron que para Dios no hay ninguna cosa imposible. Tengo que terminar esta reflexión. Me da pesar, hay tanto que hablar. Pero lo más importante es lo que tú vas a hacer con lo que tú has escuchado. Entiendo que hay muchas cosas por hacer y tenemos un gran privilegio nosotros. Cuando se le pidió a los discípulos que oraran por obreros para la mies, ojalá que nosotros seamos respuesta a esa oración y no que estemos cómodos pensando o esperando que alguien haga algo por nosotros en lugar de levantarnos y hacer algo por los demás. Con esta corta reflexión yo quiero que nosotros nos demos cuenta de la gran necesidad que hay. Que podamos ver con corazón compasivo como Jesús miraba la necesidad de los demás. Que comprendamos esa necesidad, que podamos abrir los ojos y nos demos cuenta que es mucha la necesidad y que somos nosotros los llamados a hacer la luz, a llevar un mensaje de esperanza. Hemos dicho otras veces que no podemos estar dormidos. Hemos dicho otras veces que no podemos estar huyendo del privilegio que tenemos. Iglesia, no tenemos mucho tiempo. Más bienaventurado es dar que recibir. Demos lo que hemos recibido. Y lo que hemos recibido es perdón, misericordia. Es el mensaje de salvación de Jesús. Demos eso. Necesitamos orar, rogar. Yo he rogado y seguiré rogando. No sé si mucho o poco, pero espero, la necesidad es mucha. Espero que muchos obreros se levanten a hacer su trabajo. No solo que estén en un lugar sentados, disfrutando de toda la bendición de Dios, sin participar del privilegio que hay en atender las necesidades y las cargas de otros que no saben cómo resolverlas. Necesitamos ver la multitud, necesitamos darnos cuenta cuánta necesidad hay en ellos. Necesitamos involucrarnos, pedirle al Señor, envía obreros, pero nosotros mismos, disponernos para hacer esos. Y necesitamos actuar. Somos nosotros los llamados a darles de comer. Las multitudes están confusas.
pueblos enteros, naciones enteras confusas, desesperadas, familias en crisis. Y Jesús nos dice, denles vosotros de comer. Yo quiero hacer eso. Y te invito a ti para que disfrutemos de ese enorme privilegio. Tú sentirás, tú verás la gran satisfacción. No hay satisfacción más grande que poder llevar un mensaje de salvación al corazón de gente que está herida, maltratada, dañada y que piensan que no tienen esperanza. Para ellos hay esperanza. Esa esperanza es Jesús y nosotros somos los obreros que hemos de levantarnos para darles de comer a Jesús. Hermanos queridos, que Dios nos use en este privilegio tan hermoso y que haya mucho fruto en toda nuestra labor. Esta es mi oración. Gracias a Dios por tu vida. Estoy seguro que cuando tú te levantas como ese obrero para servir en los propósitos de Dios, Dios hará abundantemente, de una manera sobrenatural, cosas grandes que tú nunca esperabas. Que Dios te use para eso. Te bendigo en el nombre de Jesús. Muchos abrazos para todos. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. El Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. El Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Vencerás.